Miremos por favor en Efesios capítulo 6. Anoche hablábamos con una querida hermana y ella expresaba su tristeza, a veces su sentido de sentirse sola en medio de casa, porque tal vez ella es la única creyente en casa. Pero pensaba que no solamente los que no tienen creyentes cerca en casa pueden sentirse solos, sino aún eh, hermanos y hermanas pueden estar rodeados de creyentes en casa, pueden ser muy abiertos aquí cuando vienen, saludando, pero dentro puede sentirse también y apreciarse aquella soledad, aquel sentimiento de tristeza, de incomprensión, a veces sin fuerza, o personas que luchan con dificultades. Entonces, eh, con dificultades que a veces se tornan extensas en el tiempo. Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Estaba pensando que aquí no está diciendo que oremos por fortaleza, ¿cierto? ¿Cierto que no? No está diciendo oren a Dios por fortaleza. Más bien está diciendo la fuerza esté ahí, aprovechenla, goces en ella, o utilícenla, ¿cómo podríamos decirlo? Fortaleceos en el Señor. Esa fortaleza es externa a mí, es fuera de la persona, pero la palabra ahí, fuerza, es de una palabra que puede venir de una palabra que significa dinamita. Por ejemplo, en Efesios capítulo 1, está la misma palabra en versículo, dice, bueno, desde el 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y 19 dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder. Esta frase es maravillosa, no alcanzamos a entenderla, la supereminente grandeza de su poder. ¿Para quiénes? Para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Ese poder, esa fuerza de Dios, dice versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Si usted lleva años en la vida cristiana, usted ha pasado por momentos en que usted dice, no quiero más de esto. Ah, ya no más. Hasta aquí llegué. Y tal vez está pensando, cuando dice hasta aquí llegué, es de venir a congregarse o tal vez de un ministerio, de un servicio. Ah, ya, esto ya no vale la pena. Fortaleceos en el Señor. Quita la mirada del objeto, la situación de la lucha, para ponerla en el proveedor de la fuerza que me sostiene. Ninguno de nosotros podría estar de pie si Él no nos tuviera de pie. Ninguno podría hacer nada para Él si Él no nos ayudara. Él da el querer como el hacer por su buena voluntad. Y así también dice capítulo 3, dice versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia,
en los cielos y en la tierra. Y el 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y volviendo a capítulo 6, dice versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La palabra firme ahí no me habla de una persona que avanza, sino de una persona que se sostiene en una posición específica. O sea, a pesar del ataque, ahí está en ese lugar. Se sostiene en esa posición firmes, dice. De eso habla esa firmeza de una, mantenerse firme en una posición. Y luego sigue diciendo del 11, eh, firmes contra las acechanzas. Esa palabra acechanza viene de una palabra en griego que significa método. O sea, el enemigo de Dios utiliza un método, un camino que traza con astucia, en la cual él involucra, él ataca las áreas débiles de mi vida. Entonces tenemos el enemigo queriendo alejarnos del propósito de Dios, pero el Señor dice, estad firmes, firmes. ¿Para quién venimos acá? ¿Para quién servimos? ¿Para quién trabajamos en la obra? ¿Para quién nos guardamos en santidad? ¿Para quién luchamos contra el pecado? ¿Quién nos puso donde estamos? A veces uno se enoja con alguien y le puede decir, ay, va, ¿sabe qué? No vuelvo a estar con usted. Pero a veces trasladamos nuestras dificultades personales a lo espiritual. Quiero decir, si yo estoy molesto con un hermano, entonces traslado eso al ministerio que comparto con el hermano o de pronto a congregarme, entonces porque no quiero ver al hermano. Entonces el desenfoque es, dejo de mirar donde tengo que mirar. Tengo las motivaciones entonces no están enfocadas en su lugar, en su sitio. El foco no está. Hay un desenfoque. Y nos muestra la palabra de Dios contra quién es la lucha. No es contra un hermano de la iglesia, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Quiero que me acompañen, por favor, a Josué, libro de Josué, capítulo 1. Josué, ¿cuántas lágrimas has derramado en el último año? ¿Cuántas lágrimas has derramado desde que naciste? Mamá dice que yo era muy llorón. Yo no sé, pero tal vez algo de eso no se me ha quitado. Josué capítulo 1 dice, Josué capítulo 1 dice, versículo 6, el Señor le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Un mandato, el deseo de Dios. El deseo de Dios es que desmayemos, el deseo de Dios es que abandonemos el propósito de Él, el deseo de Dios es que digamos no a la iglesia, a Dios, ya no aguanto más. El deseo de Dios, ¿cuál es? Esfuérzate, sé valiente.
Y le sigue diciendo a Josué, el Señor, tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juría a sus padres, que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y mire ese esfuerzo donde debe estar enfocado para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. En ocasiones, nuestra debilidad, no digo siempre, pero en ocasiones nuestra debilidad procede de pecado en la vida, de falta de obediencia a la palabra de Dios. En ocasiones, en otras no, en otras simplemente o simplemente no. Dificultades, situaciones, enfermedad, cantidad de cosas que pasan, pero en otras ocasiones, involucrado en esa debilidad, en el fondo de esa debilidad, puede haber entonces que no estoy tomando la fuerza de donde tengo que tomarla y lo que me impide es un pecado en mi corazón. Entonces dice, cuidado, cuida de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. Mire que le ha dicho esfuérzate en el 6, le ha dicho esfuérzate otra vez en el 7, y luego encadena eso al versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Como la fuerza nuestra en el camino del Señor está ligada a la palabra del Dios eterno, a la palabra del Dios vivo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. A veces, cuando las personas están con problemas o dificultades, uno quisiera darles una palabra como la más apropiada en ese momento, la más oportuna, la más sabia. Quisiéramos decir una palabra que, que ayudara a la persona a salir del dolor que está pasando a veces por luchas personales que tenemos. La palabra de Dios, la respuesta, la oración. Entonces alguien dice, todo el mundo dice la oración. Todos le dicen a uno que orar, ¿cierto? ¿Qué otro medio tenemos? Y, y puede sonar repetitivo, pero la verdad es que uno de los males que aqueja al pueblo de Dios es que oramos poco. Y a veces, no digo siempre, pero nuestra debilidad a veces puede provenir de falta de oración. Falta de oración seguramente llevará a falta de fe. Y mm, mantenemos corriendo, ¿cierto? Mucho, corremos mucho. Yo no sé desde qué hora se está levantado, pero bueno, yo sé que hacen mala cara cuando piensan en la hora y odian el bendito despertador cuando como que quisieran tirarlo por la ventana. Y nos levantamos muy temprano y estamos corriendo desde que nos levantamos. Agua panela, el chocolate, el niño, la niña, el esposo, la esposa, el arroz, los frijoles, todo lo demás, la ducha. Pero en medio de todas esas cosas, perdemos a veces de vista lo importante. Y entonces perdemos de vista lo importante y en ocasiones entonces llega la debilidad y nos preguntamos por qué estoy así, por qué me siento así. Hay que revisar entonces si estamos cumpliendo con el versículo 8, ¿cierto? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él
para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pasado el tiempo, pasaron los años, y este hombre Josué llega a su vejez en capítulo 23. Ujú. Sabe que una de las cosas que me parece, bueno, todo en la palabra de Dios es hermoso, pero me llama la atención a los hombres, a los siervos ancianos, siervos de Dios, siervos que han servido toda la vida en el Señor, bajo el temor del Señor, con sus errores, con sus luchas, pero levantados por el Señor, y luego llegan a la vejez y dicen, dan consejos, ¿cierto? Y es el caso de Josué. Entonces, por eso dice el versículo 1, 23:1 dice, aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos, alrededor que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, a sus príncipes, a sus jueces y sus oficiales, y les digo, yo ya soy viejo y avanzado en años. Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, y escuche el versículo 3 al final, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. ¿Quién ha estado con nosotros en el camino? ¿Quién nos ha guardado de pecar? ¿Quién ha limpiado nuestras lágrimas y nos ha dado fuerzas cuando no sentimos ninguna? No hemos sido nosotros. Dios ha peleado, dice. Les dice Josué a ellos, ¿quién vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros? Es bueno recordar eso, que ha sido Dios, no nosotros, Dios. Entonces sigue diciendo, versículo 6, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Mire, primero el Señor le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca. Y cuando pasan los años y ya mirando hacia atrás las batallas y las luchas, la experiencia vivida, el que les dice a aquellos hombres que quedan, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ella ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Entonces, no hay una vacuna contra la debilidad, ¿cierto? Puede ser que cada uno de los que estamos presentes aquí en esta noche, mañana, la semana que viene, el mes que viene, estemos luchando con un momento en que nos sintamos frágiles, débiles, vulnerables. Pero en ese momento, ¿usted qué va a hacer? Va a pensar, ah, sí, es que nadie me entiende, es que estoy solo, me dejaron solo, es que realmente no me aprecian. O usted va a ir al Señor, Señor, me siento triste. Señor, me siento sin fuerza. Señor, no quiero seguir haciendo esto, pero ¿qué quieres tú que haga? Y se va a arrodillar y va a leer la palabra. Señor, háblame, enséñame. ¿Qué va a hacer usted? Y el Señor quiere que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Lo hará? ¿Lo hará usted? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque vemos en ella hay sabiduría.
hay verdad. Y gracias por los hombres que dan testimonio de un Dios fiel, de un Dios que ha estado con nosotros, por los hombres que han estado en muchas batallas y pueden decir hoy con verdad, Dios ha peleado por nosotros, Dios nos ha ayudado, Dios nos ha cuidado, Dios nos ha dejado solos. Y nosotros, después de años en la vida cristiana, podemos dar testimonio de un Dios fiel. Pero también, Señor, si miramos a nosotros también de una cantidad de debilidades, de áreas en nuestra vida que trabajar, que fácilmente quitamos la mirada donde tenemos que ponerla, donde nuestras fuerzas se quiebran, no por la falta o el poco poder de tu fuerza, por el contrario, tu fuerza es suficiente, mucho más que suficiente, pero el problema soy yo que no busco donde tengo que buscar, que me debilito porque me aparto de alguna manera de ti, porque bajo mi mirada, porque mi fe flaquea. Pero gracias porque sigues siendo fiel hoy y lo serás mañana. Y si mañana estamos pasando por un momento de debilidad, podemos contar que si vamos a ti, encontraremos la fuerza. Nos levantarás, nos ayudarás, te portarás como siempre has sido, fiel Dios, fiel siempre. Gracias por tu palabra. Oramos que nos ayude, Señor, porque somos flacos y débiles y sin ti no podemos riesgos afrontar. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien pueda, hermano.